Muy bien, Samantha León Serrano, abogada. Hablemos del marco jurídico al que se tienen que atener los padres que están en proceso de divorcio, que tienen hijos, y los niños. Pero quiero empezar por estos últimos, por los niños. Okay. ¿Qué dice la ley respecto a los niños cuando están pasando sus papás por un procedimiento de divorcio? ¿Qué dicen los niños ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Establece una figura que debe de prevalecer en toda contienda familiar, que es el interés superior del menor, que significa el pleno desarrollo, es decir, los juzgadores en el ámbito familiar deberían de ejercer las leyes, los códigos, siempre privilegiando este interés, que es buscar el pleno desarrollo integral de los menores. Okay. Con Samantha estaremos hablando del deber ser, no necesariamente cómo son las cosas, aunque haremos, por supuesto, mención de cómo son las cosas eventualmente. Ya ella misma nos lo ha dicho en el fragmento anterior. Pero en el caso de los niños víctimas de alienación parental, ¿hay un marco específico? Hasta 2017, la alienación parental, si se acreditaba con periciales en psicología, se podía hacer, el padre alienador tenía consecuencias jurídicas, como en algunos estados hasta de la pérdida de patria potestad. Ajá. Y es más, también en el ámbito penal existía el tipo penal, sí se encuadraba, si lo demostrabas. Pero hubo mucha controversia en ese año porque muchas personas decían, bueno, la alienación es tomada como un síndrome y en realidad no lo es. Uh-huh. Hubo varios asuntos que llevaron hasta la corte y precisamente en ese año la corte resolvió que se quitaba del código ese tipo penal y sí se puede ahora hacer acreedora una consecuencia legal, pero ya no tan severa como lo era antes. Y además también es bien importante saber que es complicado acreditar la alienación. Sí, me imagino. Desde luego que es con un cúmulo de probanzas que van, la efectiva, ¿no? Es la prueba maestra, pues es la pericial en psicología. En materia familiar en Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles dice que en esa materia exclusivamente es el juez el que designa un único perito, solo en materia familiar. Yo en mi experiencia lo que hago es, tengo un grupo de psicólogos que sé que son también proinfancias, y entonces lo que hago es, les pido una pericial particular, un dictamen, les pido que lo ratifiquen, y aunado a eso, también sé que el juez que lleva el procedimiento va a ordenar una pericial en psicología. ¿Están acreditados como peritos estos psicólogos? ¿Tiene que haber una acreditación como peritos? No son auxiliares del tribunal. No, pero sí, desde luego van con ellos emiten el dictamen y lo ratifican con su cédula. Okay. Bueno, acreditar la alienación, dices, es a partir de esa prueba específicamente, ¿no? O es la prueba madre, ¿no? De todas. Es la prueba madre, pero también, aunque no nos guste que nuestros hijos tengan que someterse a una plática, pues también los juzgados se dan cuenta muchas veces de cuando un niño es víctima de alienación. ¿Qué es la alienación? Enajenar la mente del niño. Trastornar su personalidad en el sentido de, sin sentido, valga la redundancia, que haya una animadversión hacia el progenitor con el que no viven. Por eso es que generalmente se dice que las mujeres son las que más alienan, ¿no? Pero no es una regla. Y puede haber alienación familiar por los terceros, por los familiares, por los abuelos, por los tíos, por los amigos de mamá. En todo caso, es válida cualquiera, y en una pericial si se demuestra que la ejerce la abuela o la vecina o la prima o qué sé yo. La hija de un cliente me dice, oye, es que esta pequeña me platicó que en una reunión familiar con los amigos de su mamá empezó a hablar muy mal de mí y los amigos empezaron a mofarse de mí. Eso es alienar. Claro. Y la alienación fue iniciada en esa plática por la madre, pero también consentida por los amigos.
Ok, y una vez que esto sucede, que este tipo de cosas suceden y que se demuestran, tal como nos lo dices, si la ley cambió en el 2017, como nos comentabas, ¿hay algún castigo ahora? O sea, ¿cuál es la consecuencia para el padre Es una muy alienador? buena pregunta. Generalmente cuando mamá y papá deciden divorciarse y no se pueden comunicar, que yo siempre les digo, oye, así como te fuiste a casar, pues también de una manera consensuada divórciate, ¿no? Pero no todos lo pueden hacer. Entonces, cuando deciden separarse o divorciarse, el juez tiene que decretar una custodia provisional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con quién va a vivir el niño o los niños o los adolescentes? Mientras Él va a ser el papá o la mamá custodia de manera provisional. O hay ocasiones en las que dicen, sí, en ese tema papá y mamá no tienen bronca. Y entonces, por ley, el papá no custodio tiene derecho a que se decrete un régimen de convivencias con los hijos. ¿Cuáles son los factores que considera un juez cuando el progenitor que no vive con los niños solicita el derecho de convivencia? La edad de los hijos, ocupación y disponibilidad horaria del padre o madre, e incluso la distancia entre la residencia de los padres. Para los menores de 0 a 12 meses de edad, se recomienda que los menores tengan contacto de 4 a 5 veces por semana. La alienación parental generalmente entra y se evidencia cuando la mamá que tiene la custodia empieza a incumplir con el régimen. Empieza a incumplir. Ok. Ahí es donde, entonces, si bien es cierto, ya no hay una consecuencia de tipo penal, porque ya no se puede acreditar ya no está castigado como tipo penal la alienación, también lo es que sí hay recursos, por ejemplo, existe la suspensión, los juicios de suspensión de patria potestad, cuando hay un incumplimiento reiterado por parte del progenitor custodio y no cumple con ese régimen. Te voy a poner un caso extremo. Yo no sé si te haya pasado. Comentaba con Miguel Ángel Mejía que a veces es necesario que el otro padre o madre no vea a los niños cuando es una figura nociva, claramente nociva, Claro. no sé, cuando estamos hablando drogas, de violencia un delincuente. física, Exactamente. Sí. ¿Qué pasa en el caso extremo de un niño cuyo uno de los padres, padre o madre, está en esa circunstancia y el otro es de este tipo del que no cumple con la custodia de manera adecuada? ¿Qué pasa con los pequeños? Es que precisamente si tú como abogado acreditas que la figura paterna, por ejemplo, ¿no? Que el niño viva con mamá y que el papá sí es nocivo, sí, que puede haber una afectación y un sí, riesgo, sí, pues entonces ya no hay alienación, sino más bien es proteger por encima de todo la seguridad e integridad del niño. Le das la custodia a la mamá, pero ¿y si la mamá no cumple con la custodia adecuadamente? ¿Qué pasa? Es que ese ya sería otro tema. Exacto. Entonces ahí, híjole, ya son situaciones bien fuertes. Extremas, que se pueden ir a albergues, al DIF. Procesos de adopción. Fuerte, sí. Ok. Sí. Me platicabas acerca de tu acercamiento con los niños. Decías que te pones a platicar con ellos y tal, les explicas antes de que pues entren al juzgado y demás. Sí. ¿Cómo es la experiencia desde tu perspectiva de abogada? Porque no es lo mismo para un niño de 5 que para un niño de 12 años. Claro. ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo nos puedes decir que lo viven ellos? Depende muchísimo del temperamento de cada niño. Yo he tenido niños de 5 o 6 años que entran seguros, con un temple. Ajá. Sí, yo aquí vengo a hablar y voy a decir y no tengo miedo. Y he tenido niños que ya son más grandecitos, 11, 12 años, tiemblan, están ansiosos, ¿qué hago? Pues respira, tranquilo, ¿no? Trata de darles contención. Depende mucho de la madurez del niño y también, desafortunadamente, niños que viven en un ambiente de violencia, de ver sobre todo peleas de papás desde chicos, también pierden la madurez muy rápido, yo lo he visto.